¿Cuántas mañanas más vas a dejar morir antes de que tu familia empiece a notar que algo en ti se rindió hace tiempo? No es una pregunta retórica vacía. Es la pregunta que se hacía a sí mismo un hombre que Hill conoció en los años más oscuros de la Gran Depresión. Un hombre que había tenido talento, que había tenido ideas, que había tenido todas las condiciones externas, que el mundo llama prometedoras, y que sin embargo llegaba cada mañana a su silla con el mismo gesto de alguien que ya sabe cómo termina la historia. Hill le preguntó cuándo había dejado de creer en su propio futuro, y ese hombre, después de un silencio largo, respondió: creo que fue cuando dejé de levantarme con un propósito. Ahí está. Ahí, en esa frase pequeña y devastadora, está el origen de todo lo que vamos a hablar hoy. Porque esto no es un video sobre despertadores, ni sobre tomar agua fría, ni sobre anotar 3 cosas por las que estar agradecido antes de revisar el teléfono. No, no, no. Esto es algo mucho más serio. Esto es sobre los 7 hábitos que ahora mismo, mientras vives tu vida cotidiana con la convicción de que ya mejorarás las cosas, te están manteniendo atado a una realidad financiera que no elegiste conscientemente, que heredaste por imitación, que seguirás transmitiendo a tus hijos si no intervienes hoy. Sí, hoy. ¿Sabes lo que tienen en común Rockefeller, Carnegie y Ford? No el dinero, no los contactos, no la suerte, porque ninguno de los 3 empezó con suerte. Lo que tenían en común era algo que Hill documentó con una precisión casi quirúrgica después de pasar 25 años estudiando a las mentes más ricas del mundo. Tenían una relación distinta con las primeras horas del día. Una relación que la mayoría de la gente nunca cultivará porque nadie les enseñó que esas horas son el momento en que la mente subconsciente está más permeable, más receptiva, más dispuesta a aceptar como verdad lo que tú le presentes. Y si lo que le presentas cada mañana es urgencia reactiva, ruido digital, pereza y ausencia de intención, eso, exactamente eso, es lo que tu subconsciente tomará como instrucción de vida. Pero antes de llegar a los hábitos que van a cambiar eso, necesitas entender por qué los 7 hábitos que ya tienes son tan peligrosos. Y necesitas entenderlo de verdad, no intelectualmente, sino en el estómago, en ese lugar donde vive el miedo auténtico al arrepentimiento. Imagina, o quizás no necesitas imaginar porque lo reconoces una mañana cualquiera. El despertador suena, no una vez, sino 3, 4 veces, porque el primer sonido ya lo estás ignorando antes de estar consciente. Te despiertas no descansado sino derrotado, con esa sensación de que el sueño no te restauró, sino que simplemente interrumpió el cansancio. Lo primero que tocas no es tu mente, no es tu visión, no es ningún pensamiento de hacia dónde va tu vida, sino el teléfono. Y en el teléfono hay noticias que no pediste, mensajes que no pueden esperar según quien los envió, y una red social que te muestra en los primeros 30 segundos del día a personas que aparentemente ya están viviendo la vida que tú dices querer. ¿Desayunas de pie o no desayunas? ¿Sales corriendo? Y llegas a un trabajo que pagas con tiempo, que es lo único que no puedes recuperar para construir los sueños de alguien que sí tuvo la disciplina de levantarse antes que tú. ¿Eso te suena conocido? ¿Te suena incómodo? Bien. La incomodidad es el primer síntoma de que algo en ti todavía tiene hambre de más. Y ya que sientes esa incomodidad, quiero pedirte algo que tiene mucho más valor que dar me gusta a este video. Si lo que estás escuchando resuena con algo que llevas tiempo sintiendo, pero que no habías podido nombrar, deja un comentario ahora mismo con una sola palabra, la palabra que describe cómo te sientes cuando piensas en dónde estarás financieramente dentro de 10 años si no cambias nada. Una sola palabra, porque esos comentarios no solo alimentan el algoritmo, que también, sino que crean una comunidad de personas que están eligiendo despertar, y tú ya estás eligiendo al seguir escuchando. Y si aún no lo has hecho, suscríbete, porque lo que viene en este canal es exactamente el tipo de conocimiento que los ricos leen en libros que la mayoría nunca abrirá. Ahora, volvamos al conflicto real. Hill pasó décadas documentando no solo lo que hacían los ricos para construir su fortuna, sino lo que hacía la gente común para destruir silenciosamente cualquier posibilidad de tenerla.
Y lo que encontró fue perturbador en su simplicidad. La pobreza no es un accidente. La mediocridad financiera no le pasa a la gente la practica. La practica cada mañana con una consistencia que, si la aplicaran a construir riqueza, los haría millonarios en una década. ¿Sabes cuántos hombres y mujeres con talento genuino, con ideas brillantes, con todo el potencial del mundo, murieron sin haber tocado siquiera el borde de lo que pudieron haber sido? Hill los vio. Los entrevistó. Los observó declinar. Y la diferencia entre ellos y los que triunfaron no fue la inteligencia, no fue el origen social, no fue la economía del momento. Fue el conjunto de hábitos que ejecutaban en las primeras 2 horas de cada día, porque esas 2 horas programan el tono emocional, el nivel de energía mental y la dirección del pensamiento dominante durante todo lo que sigue. Si esas 2 horas están llenas de reactividad, de pasividad, de consumo sin propósito, entonces tu mente pasa al resto del día en modo supervivencia, buscando no perder en lugar de buscar ganar. Y una mente en modo supervivencia no genera ideas de riqueza. Una mente en modo supervivencia genera excusas de por qué la riqueza es para otros. Y aquí viene lo que pocos te dirán con esta claridad. Si no rompes ahora los 7 hábitos que vamos a diseccionar, no dentro de un año, no cuando tengas más tiempo, no cuando los niños estén más grandes, sino ahora, el costo no será solo financiero. El costo será que dentro de 10 años estarás exactamente aquí, con 10 años más de cansancio encima, explicándole a alguien más joven que tú que las circunstancias no te lo permitieron. Y lo más cruel de todo es que ese alguien más joven probablemente te creerá, porque las excusas de los derrotados siempre suenan razonables. ¿Quieres seguir siendo razonable o quieres ser rico? Porque Hill tenía algo muy claro. La razón es el lenguaje de la mediocridad. La razón siempre encontrará por qué algo no puede funcionar. La fe, el deseo ardiente y la acción disciplinada son el lenguaje de los que construyen legados. Hablemos del primer hábito que te mantiene pobre, y es probablemente el más extendido y el menos reconocido como problema. Levantarte sin una definición clara de lo que deseas. No lo que necesitas, no lo que sería bonito tener algún día, sino lo que deseas con la intensidad de quien sabe que su vida depende de ello. Hill lo llamó el punto de partida de toda riqueza, el deseo ardiente, y observó que la inmensa mayoría de las personas empieza cada día sin él. Se levantan en modo respuesta. Responden al despertador, responden al tráfico, responden a los correos, responden a las urgencias de otros. Y al final del día se preguntan por qué sienten que no avanzaron hacia ningún lugar propio. ¿Por qué crees que Carnegie no delegaba su primera hora del día a nadie? Porque entendía que esa hora era el momento en que se reunía con su visión, en que renovaba el contrato con su propio futuro. Un hombre que no sabe qué quiere en la primera hora del día es un hombre que pasará las otras 23 horas construyendo el futuro de alguien que sí lo sabe. La corrección es directa. Antes de que tus pies toquen el suelo, antes incluso de que el teléfono te robe el primer pensamiento del día, necesitas tener una declaración de deseo concreta, medible, cargada de emoción. No quiero ser rico. Eso no es un deseo. Es un suspiro. Algo así como, quiero generar 100.000 euros anuales con mi negocio propio para el 31 de diciembre del año que viene, porque quiero darle a mis hijos la educación que yo no tuve y a mi pareja la seguridad merece. Eso es un deseo. Eso tiene dirección, tiene fecha, tiene emoción. Y esa emoción es el combustible que el subconsciente necesita para ponerse a trabajar en tu favor mientras tú duermes. El segundo hábito que te mantiene pobre es la ausencia de silencio intencional en la mañana. Y aquí es donde la ironía se hace insoportable, porque vivimos en una era en que el ruido es gratuito y el silencio hay que conquistarlo. Y la mayoría elige el ruido porque es más cómodo, porque el silencio obliga a pensar. Y pensar con honestidad sobre la propia vida es algo que la mediocridad evita con una maestría extraordinaria. Hill describía lo que él llamaba el gabinete de la mente maestra como ese espacio interior donde el individuo se comunica con su propia inteligencia más profunda. Pero ese gabinete no se abre en medio del caos. Se abre en el silencio, en los 10-15,
20 minutos en que la mente no está procesando estímulos externos, sino escuchando lo que ya sabe y todavía no ha tenido espacio para decir. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste en silencio durante 10 minutos con la única intención de pensar en tu futuro financiero? No con el teléfono, no con la televisión de fondo, en silencio real. Si tienes que pensar mucho para recordarlo, ya tienes parte de la respuesta a por qué tu situación económica no ha cambiado tanto como quisieras. Un hombre que Hill estudió durante años, uno de los más prolíficos inventores de su generación, tenía la costumbre de levantarse antes que su familia y sentarse 40 minutos en una silla sin hacer absolutamente nada, que un observador externo pudiera llamar productivo. Su esposa le preguntó una vez qué hacía en esos momentos, y él respondió: «Estoy fabricando el dinero del próximo año». El tercer hábito que te mantiene pobre es la ausencia de movimiento físico intencional en las primeras horas. Y antes de que pienses que esto es otro discurso sobre ir al gimnasio, escucha bien lo que Hill entendió sobre el cuerpo y la mente. No son sistemas separados. El estado físico de tu cuerpo en los primeros 30 minutos del día determina directamente el nivel de energía vibratoria con que tu mente opera durante las siguientes horas. Un cuerpo inmóvil, rígido, alimentado de cafeína de urgencia, manda a la mente una señal bioquímica inequívoca. Estamos en modo bajo, estamos en modo escasez. No necesitas una hora de ejercicio. Necesitas movimiento intencional. 15 minutos de cualquier actividad física que eleve el ritmo cardíaco y que hagas con la intención explícita de preparar tu cuerpo para recibir y generar abundancia. El movimiento no es vanidad. Es la forma más antigua y más poderosa de decirle al sistema nervioso: hoy no sobrevivimos, hoy construimos. ¿Sabes por qué los grandes constructores de riqueza que Hill estudió tenían casi todos rutinas físicas matutinas? No porque tuvieran tiempo, que muchos de ellos tenían imperios que dirigir, sino porque entendían que la disciplina del cuerpo es la práctica más tangible de la disciplina mental, y que un hombre que no puede gobernar su cuerpo durante 15 minutos difícilmente gobernará un negocio, una inversión o un legado durante décadas. El cuarto hábito que te mantiene pobre, y este es quizás el más sofisticado en su destructividad, es la autosugestión negativa no consciente. Hill dedicó un capítulo entero de su obra más conocida a la autosugestión, porque entendió que el subconsciente no distingue entre lo que es verdad y lo que se repite con emoción. Y la tragedia es que la mayoría de las personas se pasa las primeras horas del día autosugestionándose negativamente sin saberlo. ¿Qué te dices a ti mismo mientras te duchas? ¿Qué pensamientos dominan tu mente mientras desayunas? Si son pensamientos de escasez, de no me alcanza, de qué difícil está todo, de para qué intento nada si al final siempre pasa lo mismo, entonces estás literalmente instruyendo a tu subconsciente para que filtre la realidad a través de ese cristal, para que ignore las oportunidades que no encajan con esa narrativa y para que confirme, una y otra vez, que tienes razón en creer que no hay salida. Y lo más oscuro de todo es que el subconsciente es brutalmente leal. Si le dices que eres pobre, que el dinero es difícil, que la gente como tú no llega lejos, él no te contradirá. Él trabajará incansablemente para demostrarte que tienes razón. La corrección que Hill prescribía era la autosugestión deliberada. Afirmaciones de riqueza, de capacidad de propósito, repetidas en voz alta, con emoción genuina, en las primeras horas del día cuando el subconsciente está más receptivo. No porque las palabras tengan magia, sino porque las palabras repetidas con emoción crean patrones de pensamiento, y los patrones de pensamiento crean hábitos de acción, y los hábitos de acción crean resultados financieros. La cadena es inquebrantable en ambas direcciones. ¿Quieres ver esa cadena trabajando en tu favor o seguirás dejando que trabaje en tu contra? Porque hay algo que necesitas entender ahora antes de seguir. Algo que Hill no decía con suavidad, porque la suavidad en estos asuntos es una crueldad disfrazada de compasión. Cada año que pasa sin que hagas este cambio, el costo se multiplica. No de forma aritmética, sino exponencial. La pobreza no es estática. La pobreza tiene inercia. Y la inercia de un hábito de 10 años pesa 10 veces más que la de un hábito de un año.
Hay familias enteras que llevan 3 generaciones repitiendo los mismos patrones de escasez, porque nadie en esa cadena tuvo el valor de parar, de mirar hacia adentro y de decir, el hábito termina aquí. Las mismas conversaciones en la mesa sobre el dinero que no alcanza. Los mismos miedos transmitidos de padres a hijos como si fueran herencia inevitable. Los mismos techos invisibles que cada generación cree que son los límites del mundo y que en realidad son solo los límites de lo que aprendieron a creer que era posible. ¿Vas a ser la persona que rompa esa cadena? ¿O vas a ser otro eslabón más? Hill vio esto con una claridad que a veces lo dejaba en silencio durante largos momentos. Entrevistó a hombres que habían llegado a la vejez con el arrepentimiento más pesado que existe, no el arrepentimiento de haber fallado, sino el de no haber intentado. El de haber tenido el deseo, haber conocido los principios, haber visto el camino y haber elegido la comodidad de la mediocridad, porque en aquel momento parecía más segura. Y esos hombres, sin excepción, decían lo mismo con distintas palabras. Uno de ellos, ya con el pelo completamente blanco y los ojos cansados de ver pasar décadas sin haber vivido la vida que quería, le dijo a Hill, lo peor no es lo que perdí yo. Lo peor es lo que mis hijos nunca tuvieron. Porque yo no tuve el coraje de cambiar a tiempo. Eso no es un dato estadístico. Eso es una advertencia personal. El quinto hábito que te mantiene pobre es la ausencia de un plan escrito. Y aquí el sarcasmo de Hill sería inevitable, porque la cantidad de personas que tienen planes que viven exclusivamente en su cabeza es extraordinaria. Ah, sí, tengo un plan. Claro. Y ese plan, curiosamente, nunca ha necesitado papel, ni fecha, ni cifra específica. Ese plan vive en el mismo espacio nebuloso donde viven todos los algún día, y todos los cuando pueda. Bueno, mejor dicho, eso no es un plan. Eso es un deseo sin columna vertebral. Hill era implacable en esto. Un objetivo sin fecha y sin plan escrito es solo un sueño diurno con pretensiones. El papel hace real lo que la mente tiende a mantener vago por comodidad. Cuando escribes tu objetivo financiero, cuando escribes el plan de acción, cuando pones fecha y cifra y método, estás haciendo algo que la mayoría nunca hará. Estás comprometiendo tu identidad con un resultado concreto. Y eso, exactamente eso, es lo que separa a los que llegan de los que siguen esperando llegar. La rutina que Hill recomendaba era clara. Cada mañana, antes de iniciar cualquier actividad externa, revisar el plan escrito. No solo leerlo, sino visualizarlo activamente, sentir ya el resultado como si fuera presente, activar la emoción que corresponde a haberlo logrado. Porque el subconsciente no trabaja con futuros, trabaja con presentes. Si quieres que trabaje hacia tu riqueza, necesitas presentarle la riqueza como si ya fuera un hecho en tu experiencia emocional. ¿Tienes ese papel? ¿Tienes esa fecha? ¿Tienes esa cifra? Si no, ahí tienes la tarea más importante de esta semana y no tiene que ser perfecta, solo tiene que existir. El sexto hábito que te mantiene pobre es, quizás el más doloroso de reconocer, la compañía equivocada en las primeras horas del día. Y cuando digo compañía, no me refiero solo a personas físicas. Me refiero a las voces que consumes, las noticias, las redes sociales, los podcasts de entretenimiento vacío, las conversaciones sobre los problemas de otros. Todo eso es compañía y toda esa compañía está inoculando en tu mente, en el momento de mayor receptividad del día, una vibración que no es compatible con la construcción de riqueza. Hill hablaba del principio de la alianza de la mente maestra. Rodearte de personas y de ideas que eleven tu pensamiento, que expandan tu visión, que te recuerden que lo que quieres es posible porque otros ya lo lograron. Y lo contrario también es verdad. Rodearte de voces que te recuerdan lo difícil que está todo, lo injusto que es el sistema, lo mucho que los ricos tienen de lo que los pobres carecen. Eso no te hace más consciente ni más crítico. Eso te hace más reactivo, más resentido y, paradójicamente, más atrapado en la realidad que dice odiar. La prescripción es radical pero simple. Las primeras 2 horas de tu día son sagradas. Ninguna noticia entra. Ninguna red social entra. Solo entra lo que tú eliges conscientemente porque nutre tu mente hacia el objetivo que tienes escrito en ese papel. Un libro de filosofía de éxito. Un audio de desarrollo personal.
Un tiempo de reflexión sobre tu plan. Lo que sea que te ponga en contacto con la mejor versión de ti mismo y con la dirección en que quieres que vaya tu vida. ¿Sabes qué están haciendo los que ya llegaron donde tú quieres llegar mientras tú revisas las noticias a las 7 de la mañana? Están en sus primeras 2 horas sagradas. Están renovando su visión. Están estudiando. Están planificando. Están invirtiendo en su mente el tiempo que tú estás invirtiendo en el ruido de un mundo que no sabe hacia dónde va. Eso, dicho con todo el respeto que merece la verdad, es la diferencia. Y ahora llegamos al séptimo hábito, el que Hill consideraba la raíz de todos los demás. El hábito que si no se rompe hace que los 6 anteriores sean imposibles de cambiar de forma duradera. La falta de fe en uno mismo. No la confianza superficial de quien dice claro que puedo para impresionar a otros. La fe profunda, inquebrantable, nacida de la repetición y del autoconocimiento, de quien sabe que tiene dentro de sí la capacidad de generar valor, de construir algo real, de merecer la abundancia que desea. Hill documentó que la fe no es un estado que se tiene o no se tiene. La fe es un estado que se cultiva o se abandona. Y la mañana es el campo de cultivo más fértil que existe, porque en esas primeras horas el subconsciente está en su estado más maleable, más abierto a recibir como verdad lo que le presentas. Si le presentas miedo, él procesa miedo. Si le presentas duda, él procesa duda. Pero si le presentas con emoción y repetición y convicción la imagen de quien ya eres en tu mejor versión, él empieza a trabajar para hacer esa imagen real. Esto no es pensamiento mágico. Es neurofisiología avant la lettre. Hill lo intuyó hace casi un siglo, y la ciencia moderna ha confirmado con una precisión asombrosa lo que él observó empíricamente. El cerebro no distingue con claridad entre una experiencia vivida con alta intensidad, emocional, y una experiencia imaginada con la misma intensidad. Lo que ensayas en tu mente cada mañana con emoción real, tu cerebro lo empieza a tratar como territorio conocido, como posibilidad real, como camino que ya tiene sendero. Entonces, ¿qué vas a hacer con las primeras horas de mañana? Porque ahora llegamos a la parte que la mayoría de las personas escucha, asiente con la cabeza y luego no aplica. Y esa es, exactamente, la diferencia entre los que cambian y los que no. No la información, que información hay de sobra. La decisión de actuar cuando todavía duele, cuando todavía es incómodo, cuando todavía no ves los resultados, porque los resultados siempre llegan después de la acción, nunca antes. Hill lo llamó la fe aplicada. Actuar como si el resultado ya fuera inevitable, con la misma consistencia con que el sol sale cada mañana, sin necesitar la aprobación del mundo, sin necesitar ver el destino completo desde el principio. Así que vamos a construir ahora mismo la arquitectura de esas primeras horas que van a cambiar tu trayectoria financiera. No como una lista de cosas que hacer, sino como un ritual de reprogramación que, si lo aplicas con consistencia durante 90 días, habrá transformado tu relación con el dinero, con el tiempo y con tu propia capacidad, de una manera que ahora mismo probablemente te cuesta imaginar. El primer principio de la mañana de riqueza es lo que podríamos llamar la declaración de intención soberana. Antes de que tu mente entre en modo reactivo, antes de que el mundo exterior te pida nada, tú te plantas en ese espacio de silencio y te preguntas con toda la seriedad del mundo: ¿qué estoy construyendo? ¿Y por qué lo estoy construyendo? Y la respuesta no viene de la cabeza. La respuesta viene del lugar donde vive el deseo ardiente que Hill describía, ese lugar en el pecho donde a veces aprieta cuando piensas en lo que todavía no tienes, y en lo que tus hijos merecen y en la vida que sabes. Que es posible aunque aún no seas capaz de verla con claridad. Esa declaración la dices en voz alta. Sí, en voz alta, aunque te sientas ridículo, aunque nadie te escuche, aunque al principio tu propia voz te suene extraña diciendo cosas que todavía no son completamente verdad. Porque Hill entendía que la voz hablada tiene un poder de autosugestión que el pensamiento silencioso no alcanza. La voz compromete al cuerpo entero. La voz hace que el oído te escuche a ti mismo. Y cuando te escuchas a ti mismo decir algo con convicción suficientes veces, empiezas a creerlo. Y cuando lo crees, empiezas a actuar desde esa creencia.
Y cuando actúas desde esa creencia, el mundo empieza a reorganizarse alrededor de ella. El segundo principio es lo que Hill llamaría la visualización cargada de emoción. No la visualización pasiva de quien mira un tablero de sueños, como si fuera el menú de un restaurante al que nunca va a entrar. La visualización activa de quien ya está dentro, quien ya siente la textura de ese logro, quien ya siente la libertad de ese número en la cuenta bancaria, quien ya siente el orgullo de mirar a sus hijos y saber que les está dejando algo diferente a lo que él recibió. 10 minutos. Solo 10 minutos de visualización con esa intensidad emocional. Hill documentó que los grandes empresarios que estudió tenían una capacidad extraordinaria para habitar mentalmente su futuro deseado con tanta vividez que sus decisiones cotidianas eran naturalmente alineadas con ese futuro, no porque fueran más inteligentes, sino porque su subconsciente ya había procesado ese futuro como destino inevitable y ajustaba el comportamiento en consecuencia. ¿Puedes dedicar 10 minutos cada mañana a habitarte en tu futuro financiero con esa intensidad? ¿O esos 10 minutos los necesitas para revisar si alguien comentó algo en tu última publicación? El tercer principio es el que más resistencia genera y el que más resultados produce, el estudio diario de la filosofía del éxito. No novelas, no entretenimiento, no noticias. Cada mañana, un mínimo de 20 minutos de lectura o escucha activa de material que amplíe tu comprensión de cómo funciona la riqueza, cómo piensan los que la construyen, qué errores cometen los que la destruyen y qué principios son universales e intemporales en la creación de abundancia. Hill pasó 25 años compilando ese conocimiento. Tú tienes acceso a él y a décadas de investigación adicional en el bolsillo de tu pantalón. La pregunta no es si tienes acceso al conocimiento. La pregunta es si estás eligiendo consumirlo o si estás eligiendo consumir lo que el algoritmo de alguien más decidió que debías ver esta mañana. Y aquí hay algo que Hill diría con una sonrisa entre irónica y compasiva. La diferencia entre el pobre y el rico no está en el acceso a la información. Está en a qué información eligen dar acceso sus mentes. El cuarto principio es la revisión del plan escrito con acción comprometida del día. No revisarlo para admirarlo. Revisarlo para identificar la acción específica, la más importante, la que más te acerca al objetivo, que vas a ejecutar hoy antes de que ninguna urgencia ajena te robe el enfoque. Hill lo llamaba la tarea de máximo retorno. Un solo paso, el más importante, hecho con la energía más alta del día, que es siempre la mañana, vale más que 10 pasos dispersos a lo largo de una tarde agotada. Porque el tiempo no es el recurso escaso. La energía mental de alta calidad es el recurso escaso. Y esa energía tiene su pico en las primeras horas del día para la mayoría de las personas. Desperdiciar ese pico en reactividad y dispersión es, dicho sin eufemismos, una traición a tu propio potencial. El quinto principio es la gratitud activa y específica. No la gratitud genérica de estoy agradecido por mi vida. La gratitud específica de quien reconoce con precisión qué recursos, qué capacidades, qué conexiones, qué oportunidades ya tiene disponibles y que hasta ahora no ha estado aprovechando con la intensidad que merecen. Porque Hill observó algo que la psicología moderna confirma. La mente que practica gratitud activa percibe más oportunidades en el entorno. No porque haya más oportunidades, sino porque el filtro de atención está calibrado para verlas. La escasez mental no solo es un estado emocional, es un modo de percepción. Y la gratitud específica es la herramienta más simple y más poderosa para recalibrar ese modo de percepción hacia la abundancia. ¿Qué tienes ahora mismo que, si lo perdieras mañana, extrañarías profundamente? ¿Con qué frecuencia te detienes a reconocerlo con la misma intensidad con que te detienes a lamentar lo que todavía no tienes? El sexto principio es el movimiento físico con intención declarada. Ya lo mencionamos antes, pero en la práctica diaria tiene un componente adicional que Hill valoraba enormemente: la conexión entre el esfuerzo físico y el carácter. Un hombre que se exige a sí mismo físicamente cada mañana, aunque sean 15 minutos, aunque sea incómodo, aunque el cuerpo pida quedarse en la cama, ese hombre está practicando algo que va mucho más allá del ejercicio. Está practicando el músculo de la autodisciplina, que es el mismo músculo que necesitará para no rendirse cuando el negocio tenga una semana difícil,
cuando la inversión no dé los resultados esperados en el plazo. Esperado, cuando la vida conspire para recordarle por qué la mayoría se rinde. La autodisciplina no se construye en los momentos grandes. Se construye en los momentos pequeños, en los momentos en que nadie te ve, en los momentos en que la excusa sería perfectamente comprensible. Y la mañana está llena de esos momentos pequeños. El séptimo principio, el que cierra el círculo y el que hace que todos los demás sean sostenibles, es la revisión de la identidad. No de los objetivos, que ya los revisaste, sino de la identidad. ¿De quién eres tú en relación con la riqueza que deseas? ¿Eres alguien que persigue la riqueza desde afuera, como algo externo que podría o no podría llegar? ¿O eres alguien que expresa la riqueza desde adentro, como la manifestación natural de quién eres y de lo que produces y de cómo piensas? Hill entendió que la identidad precede al resultado. Siempre, sin excepción. Un hombre que se identifica como pobre con buenos propósitos seguirá siendo pobre porque sus decisiones inconscientes serán consistentes con esa identidad. Un hombre que se identifica como un generador de valor, como alguien destinado a la abundancia por la calidad de su pensamiento y la disciplina de sus acciones. Ese hombre toma decisiones diferentes, percibe oportunidades diferentes, persiste de formas diferentes. Y esa identidad se forja cada mañana, en esos primeros minutos cuando nadie te observa, cuando no hay audiencia, cuando la única presencia es la tuya y la de tu mente subconsciente que escucha cada palabra que te dices, cada imagen que te presentas, cada emoción con que empiezas el día. Ahora, para que esto no quede en el nivel de la inspiración que se evapora en 48 horas, Hill siempre insistía en algo que los mediocres nunca hacen: empezar. No mañana, no el lunes, no cuando tengas todo perfectamente claro. Hoy, esta noche, antes de dormir, escribe en un papel la cifra exacta de dinero que quieres generar, la fecha en que la quieres tener y una razón emocional poderosa de por qué. Pon ese papel donde lo veas al despertar. Mañana, cuando el despertador suene, en lugar de apagarlo y darte media hora más de sueño que no te restaura, lo apagas y lo primero que lees es ese papel. Eso es todo lo que necesitas hacer mañana. Solo eso. Porque el primer paso no tiene que ser perfecto. El primer paso solo tiene que existir. Y si en algún momento a lo largo de estos próximos días sientes que es demasiado, que es mucho, que ya lo harás cuando tengas más energía o más tiempo o más motivación, recuerda lo que dijo ese hombre de pelo blanco al que Hill entrevistó. Lo peor no es lo que perdí yo. Lo peor es lo que mis hijos nunca tuvieron porque yo no tuve el coraje de cambiar a tiempo. La motivación no precede a la acción. La motivación sigue a la acción. Empiezas aunque no tengas ganas. Empiezas aunque no creas completamente todavía. Empiezas aunque sientas que es absurdo hablarle en voz alta a tu subconsciente en la quietud de la mañana, porque el subconsciente no te pedirá permiso para procesar lo que le das. Lo procesará. Y si lo que le das cada mañana durante 90 días es deseo ardiente, visualización, estudio, plan, gratitud, movimiento y una identidad de abundancia, lo que te devolverá en el mundo exterior te sorprenderá de formas que ahora mismo probablemente no puedes imaginar. Esto no es promesa de ventas. Esto es el principio documentado en las vidas de decenas de los hombres más ricos que este mundo ha producido, compilado por un hombre que dedicó su vida entera a entender por qué unos pocos llegan donde la mayoría solo. Sueña. ¿Quieres seguir siendo parte de la mayoría? Porque la mayoría también tiene su ritual matutino. Claro que sí. El ritual matutino de la mayoría es el botón de repetición del despertador, el teléfono en la cama, el café de urgencia, la queja sobre el tráfico, la llegada al trabajo 5 minutos tarde y la promesa silenciosa de que mañana será diferente. Y mañana llega y el ritual se repite, y los años pasan. Y un día te miras en el espejo y ves a alguien que lleva una década prometiéndose que mañana será diferente. Hill vio ese ciclo en demasiados hombres y mujeres como para no hablar de él con la dureza que merece. No porque disfrutara del dolor ajeno, sino porque entendía que la verdad dicha con claridad, aunque duela, es el regalo más grande que alguien puede hacerle a otro.
La complacencia es la forma más cruel de abandono disfrazada de amabilidad. Así que esto no es un cierre suave. Esto es una invitación directa. Decide ahora que tus mañanas son sagradas. Decide ahora que las primeras 2 horas del día te pertenecen a ti, a tu visión, a tu plan, a tu desarrollo. Decide ahora que la pobreza es un hábito que termina contigo, que tus hijos van a crecer viendo a un padre o a una madre que se levanta con propósito, que estudia, que planifica, que actúa, que cree en su capacidad de construir algo real. Esa decisión, tomada esta noche, es el primer eslabón de una cadena diferente. Y si quieres seguir construyendo esa cadena, con el conocimiento más profundo de los principios que Hill documentó, principios sobre la perseverancia, sobre la inteligencia infinita, sobre la transmutación del deseo, sobre la alianza de la mente maestra y sobre los errores específicos que destruyen fortunas que podrían haber existido, entonces tienes que estar aquí para los siguientes vídeos de este canal. Porque lo que viene profundiza todo lo que hoy apenas arañamos la superficie. Y la superficie, como ya sabes, es donde vive la mayoría. Tú ya elegiste ir más profundo. Solo por haber llegado hasta aquí ya elegiste algo diferente. Ahora el paso que sigue es tuyo. ¿Lo darás mañana por la mañana o esperarás a que la vida te recuerde, de la forma más dolorosa, por qué debiste haberlo dado hoy?